El matrimonio de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón cambió el curso de la historia de España y del mundo. Con su unión en 1469, no solo lograron la unificación de España, sino que también sentaron las bases para el surgimiento de uno de los imperios más poderosos de la Edad Moderna. Bajo su liderazgo, la Reconquista llegó a su fin con la conquista de Granada, y en ese mismo año, los reyes católicos patrocinaban el viaje de un navegante genovés que cambiaría la historia para siempre, Cristóbal Colón. El descubrimiento de América en 1492 abrió las puertas a una nueva era de exploración y expansión para España. En este video, exploraremos cómo Isabel y Fernando lograron consolidar su poder, finalizar la Reconquista y expandir las fronteras de su reino hasta el Nuevo Mundo. ¿Cómo su alianza transformó a España en una potencia global? El matrimonio de Isabel y Fernando. El matrimonio entre Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, celebrado en 1469, fue uno de los eventos más trascendentales en la historia de la península ibérica. Su unión no solo fue un asunto personal, sino también una alianza política que unió dos de los reinos más poderosos de la península, Castilla y Aragón. Aunque estos reinos mantuvieron sus propias leyes, instituciones y estructuras de gobierno, el matrimonio de Isabel y Fernando simbolizó el primer paso hacia la futura unificación de España bajo una sola corona. El matrimonio fue parte de una estrategia bien planeada. Isabel, que había sido proclamada reina de Castilla en 1474, se enfrentaba a disputas sobre su derecho al trono, mientras que Fernando ya gobernaba Aragón desde 1479. Juntos, consolidaron su poder en la península y forjaron una alianza que les permitió enfrentar amenazas externas e internas, como las revueltas nobiliarias y las pretensiones portuguesas sobre Castilla. A pesar de las tensiones iniciales, Isabel y Fernando lograron estabilizar sus reinos y reducir la influencia de la nobleza, aumentando el poder central de la monarquía. También crearon un ejército más organizado y eficiente, lo que fue clave en su posterior éxito militar en la Reconquista. Su lema, tanto monta tanto, Isabel como Fernando, reflejaba su cooperación y su visión compartida para gobernar. Aunque la unificación completa de España como un único reino no se consolidaría hasta mucho después, el matrimonio de los reyes católicos fue fundamental para sentar las bases de la creación de una España moderna. Además de sus esfuerzos por fortalecer el poder real, Isabel y Fernando también buscaron una unidad religiosa, lo que marcaría el rumbo de su reinado en las décadas siguientes. Este matrimonio no solo unió dos coronas, sino que transformó a los reyes católicos en una de las monarquías más influyentes de Europa. Bajo su liderazgo, España comenzó a surgir como una potencia internacional, con ambiciones que iban más allá de la península ibérica. El fin de la Reconquista. El fin de la Reconquista fue uno de los momentos más emblemáticos en la historia de la península ibérica y estuvo profundamente ligado al reinado de los reyes católicos. La Reconquista, un conflicto que se había extendido por más de 700 años, culminó en 1492 con la caída del Reino de Granada, el último bastión musulmán en la península. Este hito consolidó el control cristiano sobre toda la región, completando el proceso que había comenzado siglos antes con los primeros reinos cristianos del norte. La campaña para conquistar Granada comenzó en 1482. Los reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, vieron la toma de Granada no solo como una oportunidad para completar la Reconquista, sino también como un acto simbólico de la consolidación de su poder y su fe cristiana. La victoria sobre los musulmanes reforzaría su autoridad en sus propios reinos y les permitiría proyectar una imagen de unidad y fuerza ante el resto de Europa. La guerra fue prolongada y costosa. Durante una década, los ejércitos cristianos sitiaron ciudades, tomaron fortalezas clave y cortaron las rutas de suministro del reino nazarí de Granada. Finalmente, tras meses de asedio, el último sultán musulmán de Granada, Boabdil, se rindió a las fuerzas de los reyes católicos el 2 de enero de 1492. La entrega de las llaves de la ciudad marcó el fin del dominio musulmán en la península, cerrando un capítulo que había comenzado con la invasión musulmana en el siglo VIII. Uno de los aspectos más significativos de la toma de Granada fue la relativa paz con la que se llevó a cabo la rendición. Boabdil recibió garantías de que su pueblo podría practicar su religión y conservar sus propiedades, aunque estas promesas fueron erosionándose en los años posteriores, cuando los reyes católicos decidieron imponer la unidad religiosa como un principio fundamental de su reino.
El impacto de la caída de Granada fue inmenso. No solo consolidó el poder de Isabel y Fernando en España, sino que también les permitió proyectar su influencia fuera de la península. Con la reconquista completada, los reyes católicos pudieron centrar sus esfuerzos en nuevas empresas, como el patrocinio de expediciones marítimas hacia el oeste, que cambiarían el curso de la historia global. La conquista de Granada también se vinculó estrechamente con la creación de una identidad religiosa unificada en España. Los reyes católicos estaban decididos a convertir a su reino en una nación completamente cristiana, lo que llevó a la persecución de los musulmanes y judíos que no se convirtieran al cristianismo. Poco después de la toma de Granada, en 1492, Isabel y Fernando emitieron el edicto de expulsión, que obligaba a todos los judíos que no aceptaran el bautismo a abandonar el reino. Así, la caída de Granada no solo fue el fin de un conflicto militar, sino el inicio de una nueva era para la península ibérica, marcada por la expansión imperial, la búsqueda de nuevas tierras y la imposición de la unidad religiosa. El descubrimiento de América. Uno de los eventos más trascendentales en la historia mundial y clave en el reinado de los reyes católicos fue el descubrimiento de América en 1492. Ese año, mientras las tropas de Isabel y Fernando completaban la reconquista con la toma de Granada, otro gran acontecimiento estaba por cambiar el curso de la historia: el viaje de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo. Colón, un navegante genovés, había estado buscando apoyo para su proyecto de llegar a Asia navegando hacia el oeste a través del Océano Atlántico. Su propuesta fue rechazada por varios reinos europeos, pero los reyes católicos, que acababan de consolidar su poder tras la victoria en Granada, vieron en la expedición una oportunidad única para expandir su influencia y obtener nuevas riquezas. Aunque arriesgada, la misión de Colón encajaba en la visión expansionista y estratégica de Isabel y Fernando. El 17 de abril de 1492, Colón firmó con los reyes católicos las capitulaciones de Santa Fe, un documento que establecía las condiciones del viaje. Colón recibiría el título de almirante de la mar Océana y sería nombrado virrey y gobernador de los territorios que descubriera. Además, se le prometió una parte de las riquezas que encontrara. Colón partió del puerto de Palos de la Frontera el 3 de agosto de 1492 con 3 pequeñas naves, la Santa María, la Pinta y la Niña. Su tripulación estaba formada en su mayoría por hombres andaluces, quienes compartían la ambición de encontrar nuevas rutas comerciales y oportunidades en tierras lejanas. Durante semanas, navegaron por el inmenso océano, enfrentándose a la incertidumbre y el temor de lo desconocido. Finalmente, el 12 de octubre de 1492, después de más de 2 meses de navegación, la expedición avistó tierra. Colón y su tripulación desembarcaron en una isla del Caribe, que llamó San Salvador. Colón creyó inicialmente que había llegado a las Indias Orientales, aunque en realidad había descubierto un continente completamente nuevo para los europeos. Este momento marcó el inicio de la era de la colonización europea en América. El descubrimiento de Colón fue recibido con entusiasmo por los reyes católicos. No solo aseguraron un acceso directo a tierras ricas en recursos, sino que también lograron adelantarse a otras potencias europeas en la carrera por la expansión global. Este evento sentó las bases del Imperio Español, que se expandiría rápidamente a lo largo de los siglos XVI y XVII. Las expediciones posteriores revelaron la verdadera magnitud del Nuevo Mundo y abrieron un vasto territorio para la conquista y colonización. Bajo el patrocinio de los reyes católicos, España no solo reclamó territorios en el Caribe, sino también en el continente americano, donde se establecerían las primeras colonias europeas. El descubrimiento de América no solo transformó el destino de España, sino también el del mundo entero. La llegada de los europeos a América dio lugar a una era de intercambio cultural, económico y biológico, conocida como el intercambio colombino, que alteraría radicalmente la historia global. La conexión entre los continentes europeo y americano cambiaría para siempre las dinámicas de poder, comercio y cultura en el mundo occidental. La expulsión de los judíos y la unificación religiosa. Uno de los aspectos más controvertidos del reinado de los reyes católicos fue su enfoque en la unificación religiosa de España. Isabel y Fernando veían la unidad religiosa como un elemento fundamental para consolidar su poder y asegurar la estabilidad de su reino.
En su búsqueda por crear una España unificada bajo una sola fe, adoptaron medidas drásticas que transformaron el paisaje religioso del país, siendo la más notable la expulsión de los judíos. En marzo de 1492, poco después de la conquista de Granada, los reyes católicos emitieron el Edicto de Granada, también conocido como el Edicto de Expulsión. Este decreto ordenaba la expulsión de todos los judíos que no aceptaran convertirse al cristianismo. La medida respondía a la creciente influencia de la Inquisición, que había sido establecida en 1478 con el objetivo de mantener la pureza de la fe católica en España y asegurar que los conversos, judíos que habían aceptado el cristianismo, fueran sinceros en su nueva fe. El edicto obligaba a los judíos a elegir entre la conversión o el exilio. Aquellos que optaron por no convertirse fueron obligados a abandonar España, dejando atrás propiedades, negocios y una rica herencia cultural que había florecido en el país durante siglos. Se estima que entre 50,000 y 200,000 judíos se vieron afectados por el edicto, y muchos de ellos emigraron a lugares como el Imperio Otomano, el norte de África y otros países europeos. Los motivos detrás de la expulsión eran variados. Los reyes católicos, influenciados por la Iglesia Católica y la Inquisición, creían que los judíos representaban una amenaza para la estabilidad religiosa de España. Además, la expulsión también fue vista como una forma de consolidar su poder sobre un reino que acababa de ser unificado tras la Reconquista. Este episodio no solo afectó a la comunidad judía de España, sino que también tuvo profundas repercusiones económicas y sociales. Muchos de los judíos que fueron expulsados desempeñaban roles importantes en el comercio, la banca y la administración, y su partida dejó un vacío en estos sectores. Sin embargo, los reyes católicos estaban dispuestos a sacrificar esta pérdida en aras de lograr su visión de una España homogénea en términos religiosos. La expulsión de los judíos fue parte de un esfuerzo mayor para asegurar la unidad religiosa en España. La imposición de la fe cristiana se extendió también a los musulmanes que permanecían en el sur de la península, quienes, aunque inicialmente se les permitió continuar practicando su religión, pronto fueron obligados a convertirse o abandonar el país en los años posteriores. Este impulso hacia la unidad religiosa marcó una nueva fase en la historia de España y reflejó el creciente poder de la Iglesia Católica en la vida política y social del país bajo el liderazgo de Isabel y Fernando. El legado de los reyes católicos. El reinado de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, los reyes católicos, dejó un legado duradero que transformó no solo la historia de España, sino también la del mundo. Su alianza matrimonial, que unificó dos de los reinos más poderosos de la península ibérica, marcó el comienzo de un proceso de centralización del poder que culminaría en la creación de la monarquía hispánica y el Imperio español. Uno de los aspectos más notables de su legado fue la consolidación de la unidad territorial de España. Aunque los reinos de Castilla y Aragón mantuvieron sus propias leyes y costumbres, la unión de sus coronas bajo Isabel y Fernando sentó las bases para la futura creación de un Estado español unificado. Su éxito militar en la Reconquista, con la toma de Granada en 1492, no solo puso fin a siglos de dominio musulmán en la península, sino que también reafirmó el papel de España como un reino cristiano y europeo. El apoyo de los reyes católicos al descubrimiento de América fue otro de los pilares fundamentales de su legado. Al financiar la expedición de Cristóbal Colón en 1492, Isabel y Fernando inauguraron una era de expansión territorial y comercial que posicionaría a España como la primera potencia global. Durante los siglos siguientes, el Imperio español se extendería por vastos territorios en América, Asia y África, llevando la lengua, cultura y religión española a todos los rincones del mundo. Este proceso de expansión consolidó a España como un imperio ultramarino y jugó un papel crucial en la configuración del mundo moderno. Además de su papel en la expansión imperial, los reyes católicos también son recordados por su contribución a la unidad religiosa de España. La creación de la Inquisición y la expulsión de los judíos y musulmanes que no aceptaran convertirse al cristianismo transformaron la estructura religiosa del país. Aunque estas medidas fueron polémicas y causaron sufrimiento para muchas comunidades, los reyes católicos creían firmemente que una fe unificada era esencial para la estabilidad de su reino. El legado de Isabel y Fernando no se limitó a la península ibérica. Su nieto, Carlos I de España, heredaría un reino vasto y poderoso,
y más tarde se convertiría en Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, llevando el poder de los reyes católicos a nuevas alturas. Bajo su descendencia, España se consolidaría como el principal imperio europeo y global durante gran parte del siglo XVI. En resumen, el reinado de los reyes católicos marcó el fin de una era de división en España y el comienzo de una época de expansión, centralización y poder. Su legado como arquitectos de la España moderna y promotores de la expansión mundial sigue siendo evidente hasta hoy. Hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, te agradecería que dejaras un like y te suscribas para apoyar el canal. Déjame un comentario con tu opinión y si deseas un video sobre algún tema en concreto.